Aleluya. Dios les bendiga esta mañana. Por la gracia del Señor, aleluya. Estamos aquí listos para bendecir a Cristo, bendecir al Señor juntamente contigo, que sé que también te levantas con ese deseo de encontrarte con Dios y de ministrar su presencia. Él es bueno, Él es misericordioso. Qué bueno es encontrarnos con Él cada mañana, cada día, cada momento, encontrarnos con Él. Él es bueno. Y vamos a decirle eso, Señor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno eres. Y te agradecemos, Señor Jesús, por permitirnos encontrarnos día a día. Cada día que tú nos prestas, cada día, Señor Jesús, que tú nos das para respirar, para vivir, Señor. Te agradecemos, Señor Jesús. Ninguno de nosotros merecemos, Señor, oh Dios, tus cuidados, pero tú, Señor, oh Dios, nos bendices con ese favor, con esa misericordia. Padre, gracias te damos, Señor. Te alabamos, Señor. Te bendecimos esta mañana, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Tuyo es el honor. Tuya es la gloria, Señor, oh Dios. Tuya la alabanza para siempre, Señor. Sé exaltado, Dios. Sé bendecido por toda tu iglesia, Señor, en todas las naciones, en toda la tierra. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que tu nombre sea proclamado. Aleluya. Porque tú eres digno, Señor Jesús. Digno de alabanza. Digno eres tú, Señor. Te adoramos a ti, Señor, oh Dios. Te reconocemos como nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. No hay para mí bien fuera de ti, como dice tu palabra, Señor. No hay otro Dios fuera de ti. No hay nadie, Señor. Solo tú eres el Señor. Y a ti te adoramos, Dios. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración. Yo quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar donde tú estás, viviendo a diario en tu presencia. No quiero darte solo adoración.
quiero ser adorador. Yo solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo, morando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria. En tu presencia es donde siempre quiero estar. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh mi Dios, tú eres mi fuerza y mi canción. Y aunque débil sea, en tu presencia fuerte soy. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Allí es donde queremos estar, Señor, en el lugar de tu morada, en el lugar donde tú habitas, Señor, en el lugar donde tú estás, Señor. No queremos solo cantar canciones de adoración. Nosotros mismos queremos ser adoradores, adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Adoradores, Señor. No solo que nuestros labios entonen alabanzas, sino que nuestro corazón, nuestra vida sea una alabanza para ti. Una vida que te honre, Señor. Una vida que te honre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Atráenos más a ti, Señor. Atráenos más a ti, Señor. Que podamos ser cautivados más por ti, Señor. Llevados, Señor Jesús, a ser tus adoradores por siempre, Dios. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Yo solo quiero estar. Yo quiero estar donde tú estás. Oh sí, Señor Jesús, donde tú estás, ahí queremos nosotros vivir. En tu presencia es donde queremos estar. Gracias, Señor. Démosle la bienvenida al Señor. Aleluya. Esta mañana, en medio de nosotros. Que Él sea el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Él es el Señor. Aleluya. Él es Dios. Y cantando este cántico, recuerdo el pasaje de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1.
Y leo allí en el versículo 35, Juan 1:35. Y dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y aquí se refiere a Juan el Bautista. Estaba con sus discípulos. Recordemos que él tuvo discípulos también. Caminaban con Juan. Y Juan estaba, como dice la palabra del Señor, Juan el Bautista, preparando el camino para el Señor. Preparando y anunciando la venida del Señor, la venida de Cristo. Y dice la palabra que él estaba caminando con dos de sus discípulos y mirando a Jesús, que andaba por allí, o sea, coincidencialmente se encuentra con el Señor. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos. Escucha, mira cómo dice esta palabra. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Y es bien particular que estos dos que eran discípulos de Juan el Bautista, no dice aquí la palabra que se despidieron de Juan el Bautista, que le abrazaron, que prácticamente no se querían ir. No, sencillamente escucharon decir a Juan el Bautista: ese es Jesús, ese es Jesús, ese es el Cordero de Dios, ese es el que viene a hacer la obra que tanto tiempo yo les he venido predicando en estos meses que Él va a hacer. Y ellos ni siquiera se despiden de Juan, sino que van detrás de Él. ¿Por qué? Y lo primero que yo rescato aquí de lo que dice esta escritura es que Juan el Bautista fue un excelente formador de discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no se apegaron a él, sino que sus discípulos siguieron aquello que él les dijo que debían seguir. ¿Y qué era? La causa del Señor. Siguieron a Jesús sin miramientos, sin titubear, sin siquiera pensarlo dos veces. Juan el Bautista les transmitió a ellos esa pasión por Jesús. Les transmitió a ellos la correcta visión de quién es el Señor. Y nosotros muchas veces, como líderes de otras personas en el Señor, tendemos a apropiarnos de las personas y pensamos que son nuestros discípulos en el sentido en que debemos apropiarnos de ellos, y no. Nosotros estamos formando discípulos que sigan a Jesús, que sigan al Señor. Ese es el deseo del Señor, que nosotros formemos estas personas de tal modo que ellos sigan al Señor, a donde quiera que estén, tengan los principios, tengan la claridad en su corazón de quién es el Señor, quién es su máxima autoridad, a quién es quien tienen que rendirle cuentas, y es al Señor Jesucristo. Y ellos apenas oyeron hablar que era Jesús, que era el Cordero de Dios, siguieron a Jesús. O sea, Juan el Bautista cumplió su propósito con estos dos discípulos. Y dice el versículo 38, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿No? ¿Qué buscáis? Y yo creo que es lo que hace el Señor cada vez que es seguido por alguien, ¿sí? Cada vez que el Señor se ve que seguido, ve que alguien le está siguiendo, enseguida se voltea, enseguida confronta a la persona que le está siguiendo. Porque tú y yo debemos seguir a Jesús por las razones correctas, por las razones correctas. Y a Jesús le gusta siempre preguntar: ¿por qué me estás siguiendo? Y pregúntate tú en esta mañana: ¿por qué estás siguiendo a Jesús? ¿Por qué estás siguiendo a Cristo? Muchos seguían a Jesús porque sanaba a los enfermos. Entonces decían: tenemos aquí asegurada la salud si estamos con Jesús. Otros seguían a Jesús porque sabía que de pronto les podía prosperar, porque sabían que Jesús les iba a sostener.
porque sabían que Jesús hacía milagros. Otros seguían a Jesús porque pensaban que Jesús habría de tomarse el trono de Roma y quitar al emperador y sentarse él a reinar sobre Israel. Todos tenían motivaciones diferentes para seguir a Jesús. Tal vez por poder, tal vez por fama, tal vez por salud, tal vez por alguna provisión en particular. Y yo te pregunto, ¿por qué estás siguiendo al Señor? ¿Cuál es tu razón para seguir a Cristo? ¿Lo que Él da o lo que Él es? Debe haber una razón valedera y correcta en tu corazón y en el mío para seguir a Cristo. Y dice aquí la palabra del Señor: volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscan ustedes siguiéndome? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿no? Para los judíos, la palabra rabí o rabino significa maestro. Y la respuesta de ellos es otra pregunta: ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde resides tú? Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacerle al Señor para seguirle. ¿Dónde estás tú? Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero vivir donde tú vives. No busco algo de ti, te busco a ti. Y muchas veces nosotros tenemos que hacer la diferencia entre buscar la mano de Dios y buscar el rostro de Dios. La mano de Dios nos provee las cosas. La mano de Jesús hace milagros. La mano de Dios multiplica los panes y los peces. La mano de Dios te da. La mano de Dios te asegura que vas a tener provisión, que Dios te va a dar de Él para tu necesidad. Pero más allá de la mano de Dios está el rostro de Dios. Y el rostro de Dios no es que te dé. El rostro de Dios sencillamente te transforma, porque tú quedas cara a cara con el Señor. Y cada vez que nosotros contemplamos, cada vez que nosotros estamos ante la imagen del Señor, dice la palabra que si estamos así en una actitud de adoración, la imagen del Señor tiende a transformar también nuestra vida, a hacernos a la imagen de Él, porque tú te transformas a la imagen de aquel a quien adoras. Si las personas adoran artistas famosos, tienden a tomar las actitudes de esos artistas, tienden a formarse a la imagen de aquello que ellos adoran, de aquello que han idolatrado, de aquello que han puesto como una referencia para sus vidas. Por eso, cuando habla la palabra en el Salmo 115, que habla acerca de los hombres y mujeres que adoran a ídolos, dice: son como los ídolos. La gente se vuelve como los ídolos. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. Tienen boca y no hablan. O sea, son duros, endurecidos en su corazón, no disciernen las cosas espirituales porque se han convertido a la imagen de aquello que adoran. Adoran aquello que no tiene vida. Pero el Señor dice: ¿qué están buscando? Y ellos responden: ¿dónde moras? Queremos el lugar de tu habitación. Y como hemos dicho en otras oportunidades, el lugar más seguro que en este momento podemos tener es bajo las alas del Omnipotente, del Dios Todopoderoso. Y dice el versículo 39, les dijo: venid y ved, venid y ved. Ellos le preguntan: ¿dónde vives, Señor? ¿Dónde moras tú? Y el Señor les dice: venid y ved. Y si tú estás buscando el lugar de la habitación del Señor, Él te va a invitar. Él te va a llamar a Él mismo y te va a decir: abre los ojos, ten visión, vengan y vean, vengan y abran los ojos y vean dónde es que yo vivo, el lugar de mi habitación. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron, gloria a Dios, se quedaron con Él aquel día
porque era como la hora 10, era ya muy tarde de la noche, ¿cierto? Y se quedaron allí con Jesús. Qué lindo. Vieron dónde moraba y se quedaron aquel día. Qué bueno que nosotros veamos el lugar de la habitación del Señor y nos quedemos con Él. Y sabemos que ellos no solo se quedaron esa noche, ellos se quedaron con Jesús. Ellos se quedaron siguiendo al Señor. Y dice la palabra en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. O sea, uno de estos discípulos que era discípulo inicialmente de Juan el Bautista era Andrés, el discípulo que se convirtió en discípulo de Jesús, ¿cierto? Entonces, él era, dice la palabra, hermano de Simón, es decir, de Pedro. Ellos dos eran hermanos de sangre, hermanos biológicos. Y dice la palabra del Señor que en el versículo 41, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, Mesías en hebreo y Cristo en griego. Y dice, y le trajo a Jesús. Mira cómo una persona que tiene un encuentro real con el Señor, cuando alguien se encuentra realmente con Jesús, no tiene otra reacción, no tiene otra respuesta en su espíritu, sino ir y traer a su familia, ir y traer a sus familiares, ir y traerles al Señor. Él fue y trajo a su hermano al Señor, le trajo a Jesús, se lo trajo a Simón. Y nosotros sabemos que Simón no era una persona muy dócil, no era una persona de un genio muy calmado, no, más bien era iracundo, más bien era impulsivo. ¿Y cómo fue que tuvo Andrés esta gracia del Señor para convencerle y para lograr traerle al Señor? Y mira que nada hay imposible para el Señor. Hay personas posiblemente en tu casa, posiblemente en tu familia, que son un poco difíciles en su temperamento, en su actitud hacia las cosas del Señor, pero Dios puede convencer a cualquier persona, la puede convencer. Lo que nosotros no podemos hacer, Él sí lo puede hacer por su Espíritu Santo. Y Andrés no se retrajo ante la forma de ser de su hermano, sino con la pasión que le produjo el hecho de encontrar al Cristo, de encontrar al Mesías, de encontrar a Jesús, fue por su hermano y lo trajo. Y dice, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, o sea, mirando a Pedro, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Nuevamente el hebreo y el griego, Cefas en hebreo y Pedro en griego, que ambos quieren decir piedra, ¿no? Y es aquí donde el Señor cambia el nombre de Pedro. Era Simón, como he explicado en otras oportunidades, la palabra Simón significa una vara que está colocada en el agua y empieza a moverse al vaivén del movimiento de las aguas. Y así era la vida de Pedro, como lo hemos podido ver a lo largo de todas las historias que hay de Pedro en el Evangelio y también en Hechos. Pero más que todo en el Evangelio se ve ese carácter voluble de Pedro, que es llevado al vaivén así como la vara en un pantano, la vara en el agua es llevada al lado y lado de acuerdo a para donde va el agua. Así era la vida de Pedro, un vaivén de emociones. A veces estaba arriba, otra vez estaba abajo. Unas veces se levantaban animado, ahora sí, muestre a ver qué es lo que hay que hacer. Y otras veces se levantaba con los ánimos en el piso. Yo no sé quién de nosotros nos parecemos a veces a Simón. A veces muy emocionalmente muy arriba, muy entusiasmados para hacer las cosas y otras veces deprimidos, que no queremos hacer nada, ni que nos hablen de nada.
Y no podemos nosotros vivir al vaivén de las circunstancias. No podemos tener emociones así tan variables en nuestras vidas. Y por eso Jesús, discerniendo que este es el carácter de Pedro, esta es su inmadurez emocional y espiritual, el Señor de una vez le va profetizando a Pedro y le dice: no, Señor, tú ya no vas a ser llamado más una vara, no vas a ser llamado más un hombre voluble e inconstante. No, ya no eres un hombre inconstante. Tú eres hijo de Jonás, que quiere decir, eres un ser humano nacido de otro ser humano igual de falible, igual de débil que tú. Pero tú vas a ser llamado Cefas, vas a ser llamado Pedro, ya no una vara, ya no una persona tan inestable, sino vas a ser llamado Pedro, que es como una piedra que en el agua no puede mover la piedra. El agua no puede mover la piedra que está fincada, una roca que está allí sumergida en el lecho del río. No puede ser movida, no puede ser movida, y así vas a ser tú. Venga la circunstancia que venga, tú vas a mantenerte firme. Y tal vez a lo largo del crecimiento que tuvo Pedro al lado de Jesús, tal vez no llegó a ser ese hombre tan fuerte, pero sí empezó a crecer en ese carácter, empezó a crecer. Vemos diferentes momentos narrados en el Evangelio de cómo él se dejaba llevar por los impulsos, se dejaba llevar por las emociones. No, Señor, no vayas a la cruz, yo voy a ir contigo, yo voy a dar mi vida por ti. No, Pedro, cálmate, que el enemigo ya te ha pedido para zarandearte. Tú antes de que cante el gallo 3 veces ya me habrás negado. Entonces, muchas veces uno tiende a ser muy ligero para sus compromisos. ¿Por qué? Porque todavía tiene un carácter así, voluble, que es llevado, es más, por las emociones. Y nosotros vemos muchas veces dentro de la iglesia de Cristo personas que van a la iglesia es a ser emocionados, personas que van a la iglesia es a alimentar sus emociones, pero no su espíritu. No su espíritu, sino quieren es que allá haya un espectáculo que los emocione y que les haga sentir lo mismo que en cualquier espectáculo del mundo, un concierto de música, un partido de fútbol. Ay, yo quiero sentir esa misma emoción en la iglesia. No, en la iglesia de Cristo no debe ser para eso, no debe ser para alimentar las emociones de las personas y alimentar ese deseo de la carne, nada más de sentir las emociones alteradas. No, ese no es el propósito de la iglesia de Cristo. Dios no te trae a ti a Él para emocionarte, para llenarte nada más de emociones temporales. No, aunque sí expresamos nuestras emociones, Dios va más allá de nuestras emociones. O sea, va más allá de nuestra alma, Él va a nuestro espíritu y Él lo que viene a fortalecer es tu espíritu y mi espíritu. Viene a fortalecernos con su Espíritu Santo, viene a alimentarnos con su palabra en nuestro interior. Y a veces pretendemos nosotros hacer con cosas del mundo lo que solo Dios puede hacer con su Espíritu Santo. No. No hagamos eso, no cambiemos las cosas temporales de la carne, las cosas temporales de las emociones, del alma, nada más por las cosas espirituales. No cambiemos a las cosas del espíritu, que son mucho más trascendentes, por las cosas emocionales nada más. Y Pedro estaba llevado nada más por las emociones. Pero nosotros vemos la diferencia que hubo entre un Pedro antes de recibir al Espíritu Santo y un Pedro después que recibió al Espíritu Santo. Porque antes de recibir al Espíritu Santo, así era, llevado por sus emociones. Venían a arrestar al Señor y va y le quita la oreja allá al soldado del Sanedrín, y vemos como Pedro en todo era emocional. Ya después arrestan a Jesús y ahí sí se esconde de miedo. Yo no conozco a ese Señor, y todo el tiempo es manifestando es la parte del alma, sus emociones nada más. Va al vaivén de las emociones. A veces se siente envalentonado y otras veces se siente cobarde y se esconde.
Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro, recordemos cómo ese hombre es cambiado, cómo ese hombre es transformado, cómo predica con ese denuedo, cómo la cantidad de gente empieza a entregarse al Señor. ¿Y quién fue el primer líder que tuvo allí la iglesia? Hasta Hechos capítulo 15 se habla de él, Pedro. Pedro fue el hombre que con la firmeza que Dios le dio, ya no era algo de su alma, sino una unción que Dios le dio, un carácter que Dios formó a lo largo de su experiencia con Jesús y su experiencia con el Espíritu Santo. Él se afirmó en el Señor, él se afirmó tan fuertemente que él vino a ser la primera autoridad en la iglesia primitiva, en la primera iglesia que empezó. Allí Pedro tomó la autoridad y él empezó a guiar a los hijos de Dios, a los cristianos en los primeros pasos de la iglesia, e hizo un buen trabajo. Ya después Jacobo fue el que tomó la autoridad, y así otros líderes que fue teniendo la iglesia en Jerusalén. Pero nos damos cuenta cómo Dios puede transformar una persona, cómo la cercanía y la comunión con el Señor puede transformar una persona. Y tú puedes ver demasiadas debilidades en ti. Tú puedes ver cosas en ti que dices, que tú mismo te descalificas y dices, no, así yo no serviría. Así yo no le sirvo al Señor porque tengo esto, porque tengo aquello, porque soy así. No, deja que el Señor cambie esa forma de ser. Cambie esa actitud de tu alma por la firmeza del Espíritu. El Espíritu Santo venga a formar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, como hablábamos ayer, en tu corazón, en tu vida, y eso te va a afirmar, te va a hacer una roca inamovible en donde no pueda ser, interrumpido, no pueda ser en ningún modo quitado del lugar en donde Dios te ha establecido, sino seas alguien firme, de un carácter firme, de una actitud madura, en donde puedas establecerte y ser firme no solo para ti mismo, sino para muchas personas que puedan estar buscando un líder como tú. Tú puedes serlo y el Espíritu Santo quiere hacer eso de ti. Entonces, lo único que tú y yo tenemos que hacer es venir a Jesús, tener un encuentro cercano con Jesús y mantenernos unidos a Él, que Él va a transmitir ese carácter, transmitir esa vida a través de nosotros. Dejemos entonces que el Señor sea quien tome nuestras vidas y nos guíe por su Espíritu Santo. Vamos a orar. Amén. Y pon delante del Señor esta mañana para comenzar este precioso día. Pon delante del Señor tus debilidades y confiésale al Señor, sí Señor, en esto soy débil, en esto también, en esto no he visto un avance, veo estos estorbos en mi vida que no me dejan crecer en ti. Yo quiero crecer en ti, quiero conocerte más y quiero ser más como tú. Oh Señor, oh Dios, aquí nos presentamos nosotros esta mañana, todos igualmente necesitados. Todos te necesitamos, Señor Jesús. Cuántas debilidades, cuántas cosas todavía se manifiestan de nosotros, Señor, que no deberían estar, que no se deberían reflejar. Pero si tú nos preguntas en esta mañana, ¿qué buscas? ¿Por qué me estás siguiendo? Nosotros queremos tu morada. Te respondemos esta mañana, te queremos es a ti. Queremos venir a ver, Señor, dónde vives. Queremos venir a ver, Señor, oh Dios, venir a ti y tener visión. Venir a ti, que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender las realidades espirituales que tú quieres comunicarnos. Pero no solo para emocionarnos, no solo para decir que tenemos estas realidades reveladas por ti, sino queremos vivir en esas realidades, caminar en ese poder, caminar en esa unción, caminar en esa gracia, caminar en esa autoridad, oh Señor, y solo tu Espíritu Santo puede impartir a nosotros esa autoridad, esa unción en nuestras vidas, puede impartir a nosotros ese cambio en nuestro carácter, en nuestro corazón, porque necesitamos ser cambiados en nuestro corazón, ser cambiados, Señor, en toda esa inestabilidad de nuestra manera de ser y venir a ser personas mucho más estables, mucho más firmes en medio de las circunstancias, en medio de la presión.
En medio de todas las situaciones que se suscitan alrededor de nosotros, necesitamos adquirir de ti, de tu Espíritu Santo, esa firmeza, esa autoridad, Señor oh Dios. Ayúdanos a caminar así. Ayúdanos, Señor oh Dios, a modelar a otros, Señor oh Dios, esa firmeza, esa madurez en ti, Señor Jesús. Que podamos ser testimonio a otros, Señor. Y así como Andrés, podamos traer a nuestros hermanos, podamos traer a las personas que están cerca a nosotros y presentarlas a ti y sean también tomados para ser cambiados por ti, que se vuelvan también discípulos tuyos como nosotros queremos ser de ti. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por tu palabra. Cuánta vida, cuánto amor, cuánta gracia hay en ella para nosotros. Recibimos de ti en esta mañana y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, nos seguimos conectando allí, como dice mi esposa, conectados en el Señor, entre todos nosotros a través de estos medios, y a las 3 de la tarde con la ayuda del Señor seguimos allí. Recuerden que a veces a esa hora se presentan dificultades de comunicación, pero vamos a tener paciencia y esperar los lapsos que se dan a veces allí y continuar con la enseñanza sin perder el hilo de lo que estamos recibiendo. Entonces te bendigo, mi hermano. Este día es un día del Señor y vamos a ver maravillas de parte de Él. Gracias le damos al Señor. Bueno, Dios te bendiga y te dejo allí compartir con tu familia hoy. Dios te bendiga. Chao.